Bienvenidos a esta exploración a fondo de un clásico que, bueno, muchos creemos conocer, pero que esconde muchísimo más. Hoy nos metemos de lleno en Alicia a través del espejo, de Lewis Carroll. Y para entenderlo mejor, tenemos el libro, claro, pero también las anotaciones de Martin Gardner, que son fundamentales para ver la parte matemática y lógica de Carroll. Bueno, de Charles Dodgson, el matemático detrás del escritor. Y también nos inspiramos un poco en cómo Carlo Frabetti relaciona cuentos y mates en Malditas Matemáticas. La idea es ir más allá del cuento, ¿sabes? Descubrir esas capas de lógica, de matemáticas, de juegos con el lenguaje, las paradojas, que Dodgson metió ahí, que nos dice ese mundo del espejo sobre él. Pues es un punto de partida fascinante, la verdad. Porque a través del espejo no es solo fantasía, ni mucho menos. Es como un campo de juegos para la mente, ¿no? Carrel usa lo que parece un sinsentido, esa falta de lógica aparente, para jugar con la lógica misma, para explorarla. La estructura del ajedrez, la idea de la inversión, que está por todas partes, los reflejos, vivir al revés, el lenguaje, y cómo maneja las palabras. Todo eso nos enseña mucho sobre Dodgson. Pues si te parece, empezamos por ahí, por el principio. Alicia cruza el espejo, entra en esa casa del espejo y claro, lo primero que ve es que todo funciona pues al revés. El reloj tiene cara y sonríe, las piezas de ajedrez están vivas y encuentra el libro con el poema Jabberwocky o Galimatazo, que solo se puede leer si lo pone delante de otro espejo. Está escrito al revés. Exacto. Y ahí ya lo tienes. El tema central. La inversión, la simetría. Es un concepto matemático básico, pero que a Dodgson le interesaba muchísimo, y lo pone como eje de todo. ¿Y el Jabberwocky? Bueno, no es solo que esté escrito al revés, es que es un ejemplo perfecto de su genialidad con el lenguaje. Inventa palabras, muchas son lo que luego Humpty Dumpty llama palabras baúl, ¿no? Que fusionan dos significados, como slithy, que une life y slimy, viscoso y ágil o algo así. Fíjate, Gardner menciona que un astrónomo, Eddington, veía en la estructura del poema, aunque suene raro, un paralelo con cómo la física usa símbolos abstractos. Una lógica interna, incluso en el caos. Qué curioso eso. Y bueno, Alicia sale de la casa y se da cuenta de que todo el paisaje es como un tablero de ajedrez enorme y ella es un peón blanco. Y tiene que ir avanzando casilla a casilla, cruzando arroyos para llegar a la octava y convertirse en reina. El ajedrez es una elección buenísima para la secuela. Mejor que las cartas del primer libro, yo creo. Porque, vamos, tienes reyes y reinas de forma natural, pero es que además encaja perfecto con lo del espejo. Piensa en cómo se ponen las piezas al empezar. Las negras son el reflejo exacto de las blancas. Pura simetría especular. Luego el juego rompe esa simetría, claro, pero la base está ahí. Y además, como dice Carroll en el prefacio, los movimientos de Alicia, más o menos, siguen una lógica de ajedrez, aunque se tome sus libertades, claro. Y hablando de movimientos raros, la carrera con la reina roja. Es que es increíble. Corren y corren sin parar, pero no se mueven del sitio. Se quedan debajo del mismo árbol. Y la reina le dice eso de «Aquí hace falta correr todo cuanto una pueda para permanecer en el mismo sitio». Te deja loca. Totalmente. Es una paradoja fantástica. Desafía la intuición, ¿verdad? Se le han buscado interpretaciones muy profundas. Gardner menciona ideas cosmológicas sobre la expansión del universo y tal. Pero vamos, de forma más directa, es una reflexión genial sobre la relatividad. Todo se mueve contigo. O como metáfora, ¿no? ¿Cuántas veces parece que hay que esforzarse a tope solo para seguir donde estás? Y aunque se tome libertades, sí que hay momentos clave de ajedrez. El jaque del caballero blanco, cuando captura al rojo, el jaque mate final. Después de esa carrera tan rara, Alicia sigue y se encuentra con personajes a cada cual más peculiar. El jardín de las flores parlantes, por ejemplo. Que las flores hablan. Y no solo hablan, discuten, con una lógica muy suya, ¿no? Critican a Alicia, dicen que el árbol ladra. Ladra guau guau, dice una margarita. Por eso lo llaman guayabo. Sí, sí. Ahí se ve a Carroll disfrutando como un niño con los límites del lenguaje, con las definiciones. A él, como lógico, eso le encantaba. Las flores usan la lógica de forma súper literal, absurda. Juegan con cómo suenan las palabras, con los significados. Ese juego de guayabo y guau guau es un buen ejemplo. Es que Dodgson siempre estaba dándole vueltas a la precisión del lenguaje, a cómo clasificamos las cosas, a cómo las palabras pueden servir para argumentar o para confundir, claro.
Y de la confusión a la simetría casi perfecta. Tweedledee y Tweedledum son idénticos, como reflejos. Viven juntos, acaban las frases del otro, pero siempre listos para decir lo contrario, ¿no? Siempre con el contrariwise. Y tienen esa pelea absurda por un sonajero roto. Y cuentan el poema de la morsa y el carpintero. Son la simetría hecha personaje, y también la oposición, el blanco y el negro, digamos. Su forma de razonar con eso de si fuera así, podría ser, y si lo fuera, sería. Pero como no lo es, no es. Es un juego magnífico con la lógica condicional, la lógica hipotética. A Carroll le fascinaban esas cosas. Gardner explica muy bien cómo juega con esas estructuras lógicas. Y la pelea, claro, es tan tonta, por algo tan pequeño, que subraya lo absurdo de muchos conflictos, ¿no? Tienen su lógica, sí, pero llevada al extremo, hasta lo cómico. Has dicho antes que la inversión era central. Y la reina blanca, viviendo al revés. Eso ya es el colmo, ¿no? Es que es increíble. Se acuerda del futuro, grita antes de pincharse y sangra después. Y la regla de la mermelada. Mermelada mañana y mermelada ayer, pero nunca mermelada hoy. Genial. Sin duda. Es uno de los ejemplos más claros y más potentes de inversión. Es casi un experimento mental sobre el tiempo, sobre la causa y el efecto. Carroll juega a invertir el tiempo, ¿no? A que las consecuencias vengan antes que las causas. Es una paradoja lógica, y física también, que choca con nuestra experiencia, pero le sirve para explorar qué pasaría si rompemos esas reglas. Y lo de la mermelada es una pequeña joya lógica. La promesa siempre está fuera del alcance, en el futuro o en el pasado, nunca en el ahora. Un juego con el tiempo verbal. Luego Alicia llega a una tienda un poco rara, de una oveja que hace punto con muchísimas agujas. Y pasan más cosas extrañas. Las cosas de las estanterías como que desaparecen si las miras fijamente. Y compra un huevo que luego resulta ser Humpty Dumpty. Por cierto, lo del precio de los huevos era un lío. Decía, 5 reales y 1 chavo el huevo. Y a 2 reales la pareja. Y Alicia dice, lógicamente, entonces 2 cuestan más barato que 1. Esa tienda es muy curiosa, ¿sí? Lo de que las cosas desaparezcan al mirarlas, bueno, se puede interpretar de muchas formas, como una metáfora de la percepción, ¿no? Que si analizas mucho algo, pierdes la visión general. O simplemente lógica de sueños, donde todo es posible. Y lo del precio de los huevos es un pequeño acertijo lógico-matemático. La oveja lo resuelve diciendo que si compras 2, te los tienes que comer los 2. Ahí cambia la cosa. Es un ejemplo sencillo, muy del estilo de los que usa Fraveti, para mostrar que en matemáticas no solo es sumar, hay que entender el contexto, las condiciones del problema. Y llegamos a Humpty Dumpty, ahí en su muro tan seguro de sí mismo. Y suelta la frase, esa frase mítica. Cuando yo uso una palabra, quiere decir lo que yo quiero que diga. Ni más ni menos. Vaya declaración. Es uno de los puntos clave del libro, filosóficamente hablando. Gardner lo analiza muy bien. Humpty Dumpty es como el campeón del nominalismo. La idea de que las palabras no tienen un significado fijo por sí mismas, sino que se lo damos nosotros, por convención, por uso. Pero él lo lleva al extremo. Él decide qué significan sus palabras. Es una reflexión muy potente sobre lo arbitrario que es el lenguaje, pero también sobre el poder que tiene definir las cosas. Y eso en lógica y matemáticas es crucial. La precisión en las definiciones es básica para que todo funcione. Claro, es que si cada uno usara las palabras como quisiera, sería imposible entenderse, ¿no? Ni construir nada lógico o matemático. Hay como una tensión ahí. Exactamente. Carroll, el lógico, sabía que la precisión era vital, pero Carroll, el escritor, disfrutaba explorando los límites, la creatividad del lenguaje. Y Humpty no solo lo dice, lo hace. Él descifra el Jabberwocky, recuerdas, inventa significados para esas palabras raras, borogobios, rantas, y también nos da otro ejemplo de matemáticas en la historia, cuando calcula los regalos de incumpleaños. Resta 1, su cumpleaños, de 365 días, y demuestra que hay 364 días para recibir regalos de no cumpleaños. Es aritmética pura y dura, pero metida ahí de forma ingeniosa. Muestra que los números, el razonar con cantidades, están en todas partes, hasta en un mundo tan loco. Un poco como hace Fraveti, ¿no? Encontrar las mates en lo cotidiano o en lo fantástico. Después de que Humpty Dumpty se caiga, claro, Alicia sigue y ve otra escena rara. La lucha del león y el unicornio, que son personajes de una nana inglesa, ¿no? Se pelean por la corona, comen pastel. Y hablando de pastel, otra regla extraña.
El pastel se reparte primero y se corta después. Aquí volvemos a ver la simetría. León y unicornio, figuras opuestas, y un conflicto que sigue una estructura que ya existe, la de la rima. Y lo del pastel. Es otro de esos juegos lógicos geniales de Carroll. Sirve para ilustrar lo que se llama acciones no conmutativas, o sea, acciones donde el orden sí importa. No es lo mismo repartir trozos ya cortados que intentar cortar un pastel que ya se ha repartido mágicamente. Parece una tontería, lo del pastel, pero ilustra un principio matemático y lógico importante, que A plus B no siempre es igual que B plus A. Digamos, ponerse los calcetines y luego los zapatos no es lo mismo que al revés. Y eso pasa en álgebra, en geometría. Vaya, pues no lo había pensado así. Y ya casi al final, Alicia conoce al Caballero Blanco, que es un personaje muy entrañable, ¿no? Aunque un poco triste. Es súper torpe, se cae todo el rato del caballo, pero está lleno de inventos absurdos, tobilleras contra tiburones a caballo, una caja para que no entre la lluvia, y le canta una canción muy melancólica. El Caballero Blanco es una figura muy interesante. Muchos dicen, y Gardner lo recoge, que es como un autorretrato de Dodson, un poco torpe, muy ingenioso, pero quizás algo melancólico. Sus inventos son como la lógica llevada al absurdo, soluciones súper complicadas para problemas que no existen. Y las caídas, sí, se relacionan con el movimiento en L del caballo de ajedrez, la pieza que él representa. Y esa canción, ese aire un poco triste, quizás sí reflejan algo de Carroll, esa sombra de un suspiro que él mismo dijo que tenía el cuento. Todo esto nos recuerda que Lewis Carroll era Charles Dodgson, profesor de matemáticas en Oxford, que no es solo fantasía y juegos de palabras. Para nada, es que su formación, su pasión por las mates y la lógica está en todas partes. Su interés por la lógica formal, las paradojas, llegó a publicar algunas en la revista Mind, que era muy seria. Las mates recreativas, la geometría, todo eso está ahí, pero no como en un libro de texto, claro, no como en Frabetti que busca enseñar directamente. Carroll lo mete en la historia, lo convierte en juego, en personajes. El sistema posicional, la resta, están ahí en lo de Humpty Dumpty. La dificultad de dividir, de repartir, aparece con las flores, con el pastel. Incluso la geometría rara de la tienda, donde las cosas cambian, podría recordar a ideas de topología, de cómo el espacio puede cambiar. Está todo tejido ahí para que juegues con las ideas. Y al final, Alicia llega a la 8ª casilla. Se convierte en reina. Hay un banquete para celebrarlo, pero claro, tratándose de este mundo, todo acaba en un caos tremendo. Los platos vuelan, las velas se estiran, la comida habla. Alicia se harta. Culpa a la reina roja, la agarra, la sacude y... Y se despierta. Y ve que a quien está zarandeando es a su gatito negro, a Daina. Se acabó el sueño. Pero Carroll nos deja con esa pregunta final, ¿no? La que Alicia le hace al gato. ¿Quién crees tú que lo soñó todo? ¿Tú, yo o el rey rojo? Esa pregunta, como dice Gardner, abre una puerta enorme. A pensar sobre qué es real, sobre la subjetividad, sobre si hay distintos niveles de existencia. ¿Somos personajes en el sueño de otro? Uf, da vértigo. La verdad es que, haciendo balance, Alicia a través del espejo es mucho más que un cuento. Es una obra increíble, llena de ingenio lógico, matemático, lingüístico, la estructura del ajedrez, la inversión constante, la simetría, lo de Humpty Dumpty, las palabras, las paradojas de las reinas. Todo nos habla de esa mente tan especial de Lewis Carroll, analítica y juguetona a la vez. Exacto. Detrás de la fantasía, del disparate aparente, hay una invitación a que nos cuestionemos nuestras propias ideas sobre cómo funciona el mundo, sobre la lógica que usamos, el lenguaje, el tiempo, la realidad. Nos enseña, de forma muy divertida, que incluso donde parece que no hay sentido, puede haber una estructura, un orden escondido, un reflejo, nunca mejor dicho, de los sistemas que usamos para entender el universo. La lógica y las mates son eso, ¿no? Herramientas para buscar ese orden. La idea, pensando en esa pregunta de Alicia, si por un momento pensáramos que nuestra realidad podría ser el sueño de otro, ¿cambiaría eso cómo vemos nuestra vida, nuestras decisiones? O quizás, volviendo aquí, el simple hecho de buscar la lógica en el sinsentido del espejo nos ayuda a apreciar mejor la lógica y a veces, reconozcámoslo, la falta de ella en nuestro propio mundo. Ahí queda la reflexión, sí. Desde luego este viaje a través del espejo da mucho que pensar, mucho después de cerrar el libro.